Estación Reddit. Mi familia casi me destruyó por culpa de una herencia. Cuando mi abuela falleció, fue un momento devastador para toda la familia. Ella no solo era una matriarca, sino una presencia constante en nuestras vidas. La noticia de su muerte trajo consigo una mezcla de profunda tristeza y la sensación de que algo esencial se había perdido. Siempre fue una mujer de principios firmes, con una personalidad fuerte, y era reverenciada por todos a su alrededor. Sin embargo, a pesar del dolor inicial, tenía la esperanza de que nuestra familia lidiara con la situación de una manera madura y respetuosa. Contrario a lo que imaginaba, el luto fue acompañado de tensiones inesperadas. En los primeros días tras la muerte, toda la familia se unió en torno a la idea de homenajear su memoria. Sin embargo, la tensión comenzó a intensificarse cuando llegó el momento de abrir el testamento. Mi madre, quien siempre había sido una figura de confianza en nuestra familia, fue nombrada como la responsable de esta tarea. No sabía qué esperar, pero estaba lejos de imaginar lo que vendría. Lo que debería haber sido una lectura simple se transformó en una guerra familiar de proporciones inmensas, y pronto me di cuenta de que la herencia no sería solo una cuestión material, sino un divisor de aguas entre nosotros. Cuando mi madre abrió el testamento, el ambiente estaba cargado de tensión, con todos los miembros de la familia presentes, esperando alguna orientación. Mi abuela siempre habló de su herencia de manera pragmática, lo que nos hizo creer que había tomado todas las medidas necesarias para evitar disputas. Ella había dejado claro que quería que su herencia fuera dividida de manera justa y equilibrada. Sin embargo, cuando se leyó el testamento, todos nos sorprendimos al darnos cuenta de que la mayor parte de la herencia estaba destinada a mí y a mi hermana. Inicialmente, esto parecía un alivio. La división estaba clara y bien estructurada. No obstante, no pasó mucho tiempo antes de que empezaran a surgir tensiones. El más afectado por esta distribución fue mi tío. Él, que siempre había tenido una relación conturbada con mi abuela, fue dejado fuera de la distribución como beneficiario directo. Aunque él era el hijo mayor, mi abuela, en su testamento, optó por no hacerlo el heredero principal. La razón para esto siempre fue clara para mí: ella creía que no había demostrado el respeto que esperaba en relación al dinero y a la administración de la herencia a lo largo de los años. La sorpresa con la lectura del testamento rápidamente se transformó en una lucha abierta por poder y dinero, con mi tío acusando a mi madre de manipulación. La acusación de que ella había influido en mi abuela para que el testamento fuera redactado de manera que lo perjudicara rápidamente se propagó por la familia. Lo que parecía ser una disputa interna, sin grandes repercusiones, pronto tomó proporciones inimaginables. La relación entre mi madre y mi tío, que hasta entonces siempre había sido civilizada, comenzó a deteriorarse de manera irreversible. Lo que más me chocó fue darme cuenta de que los dos, que parecían tener una convivencia razonablemente buena, estaban dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias en sus acusaciones el uno contra el otro. Mi madre siempre fue una persona justa y respetable. Siempre la vi como alguien que no se dejaría involucrar en una situación como esa de manipular la voluntad de mi abuela. Pero las acusaciones de mi tío eran persistentes y cada vez más intensas. Él no se contentaba con la simple idea de haber sido dejado fuera del testamento. Creía que la forma en que mi madre condujo la lectura y, posiblemente, influyó en la elaboración del testamento eran señales claras de traición. Esto afectó profundamente a mi madre, que se veía atacada no solo por un miembro de la familia, sino por alguien con quien siempre había tenido una relación de cierta cercanía. Con cada encuentro familiar, nuevas tensiones surgían. Los otros parientes comenzaron a dividirse entre apoyar a mi madre o a mi tío, y la atmósfera familiar se convirtió en un campo de batalla donde las emociones y las acusaciones estaban a flor de piel. Fue doloroso ver cómo los lazos familiares, que antes parecían sólidos, empezaron a desintegrarse. La división de la familia en dos bandos fue uno de los aspectos más dolorosos de esta disputa. Nunca imaginé que, en medio de un momento de luto, mi familia se dividiría de tal forma. Inicialmente, algunos miembros intentaron mantener la neutralidad, pero pronto quedaron claros los lados, los que defendían a mi madre y los que apoyaban a mi tío. Esta división no solo fue una cuestión de opiniones sobre la herencia, sino también sobre lealtades familiares que estaban en juego. Era difícil para mí ver a mi familia desintegrándose. Mi hermana y yo intentábamos, de todas las formas, ser mediadoras entre los dos lados, pero pronto nos dimos cuenta de que nuestros intentos de resolver la situación estaban siendo en vano. Nuestra presencia en medio de la disputa parecía no ser suficiente para impedir el crecimiento del abismo entre los dos bandos.
En todas las conversaciones familiares, las discusiones se tornaron más acaloradas, y lo que antes era un vínculo entre nosotros se transformó en una línea tenue que separaba a todos. Lo más triste de todo era ver cómo se estaban haciendo las acusaciones. Ya no se trataba de la herencia en sí, sino de cuestionamientos sobre la moral y el carácter de cada uno. La confianza que un día existió entre los miembros de la familia fue sustituida por desconfianza y amargura. Sentía que, de alguna manera, mi familia ya no era la misma. La culpa y la tristeza de ver a mi madre ser atacada. Lo que más me dejó triste e impotente fue ver a mi madre siendo atacada de manera tan injusta. Ella siempre fue una mujer ejemplar, una persona que siempre puso a la familia por encima de todo. Nunca la vi hacer algo que pudiera ser interpretado como un intento de manipular cualquier situación, mucho menos algo relacionado con la herencia de mi abuela. Me vi en un dilema moral. No podía creer en las acusaciones que mi tío hacía contra ella, pero, al mismo tiempo, sentía una enorme presión para intentar mantener la paz. Como hija, mi instinto era defender a mi madre a toda costa, pero eso se estaba volviendo cada vez más difícil a medida que las acusaciones de mi tío se volvían más elaboradas y, para él, más convincentes. Me encontraba en una posición incómoda, tratando de explicar a mi madre que, aunque las acusaciones eran infundadas, la familia se estaba dividiendo, y tal vez era necesario un cierto distanciamiento para que las cosas se calmasen. Sin embargo, ella estaba tan herida por la situación que eso solo la dejaba aún más recluida. La idea de que su propia familia estaba cuestionando su moral y sus principios era demasiado dolorosa para ella. La tristeza era palpable. Era difícil no sentir rabia por la situación, pero al mismo tiempo, sabía que, por más que las emociones estuvieran a flor de piel, la familia nunca volvería a ser la misma después de aquella disputa. A medida que pasaban los días y las discusiones se intensificaban, empezó a quedar claro que la pelea por la herencia no era solo una cuestión de bienes materiales. Lo más impactante fue darme cuenta de que el dinero y los bienes de mi abuela, que antes parecían ser el centro del problema, eran solo la punta del iceberg. El verdadero conflicto estaba relacionado con cuestiones mucho más profundas que involucraban secretos familiares, viejas heridas y resentimientos que habían sido enterrados durante años. En los encuentros familiares, surgían nuevas revelaciones en cada conversación. Acusaciones de que mi madre había manipulado la herencia o de que mi abuela, en realidad, había tomado decisiones equivocadas a lo largo de su vida, comenzaron a cobrar fuerza. Era como si cada miembro de la familia intentara justificar sus acciones y elecciones a través de acusaciones hacia los demás. Mi tío, que había sido el más vocal en sus reclamaciones, comenzó a sugerir que la división del patrimonio estaba de alguna manera mal, lo que generó más desconfianza. Era difícil no notar que muchos de los miembros de la familia empezaban a cuestionarse sobre la naturaleza de las relaciones entre ellos, especialmente en relación con mi abuela. Sabía que, aunque ella tenía una personalidad difícil y exigente, todos siempre la respetaron. Sin embargo, las tensiones entre los hermanos y otros parientes comenzaron a resurgir, revelando que muchas disputas y rencores habían sido enterrados a lo largo de los años, pero nunca resueltos. Ahora, con la muerte de mi abuela, esas heridas estaban siendo reabiertas de forma dolorosa. Mi madre comenzó a sentirse cada vez más aislada. Siempre había creído que las cosas estaban bien entre ella y sus hermanos, pero la disputa por la herencia mostró que, en realidad, había una serie de resentimientos que nunca supo que existían. Cuando los secretos empezaron a salir a la luz, quedó claro que ni todo lo que parecía perfecto en nuestra familia era, de hecho, saludable. Cada revelación solo aumentaba el dolor y el distanciamiento que estábamos viviendo. La situación no era solo una pelea por dinero, se estaba convirtiendo en una batalla por ver quién podía demostrar que estaba más en lo correcto o en lo incorrecto. Y en medio de todo esto, lo que se perdió fue el amor y el respeto que alguna vez existieron. Lo que más me desilusionó fue ver cómo la disputa por la herencia logró corromper relaciones que siempre creí que estaban basadas en el amor y la confianza. El dinero, que debería ser solo una consecuencia del legado de mi abuela, se transformó en algo más poderoso que los lazos familiares. Nunca imaginé que una cuestión financiera pudiera tener un impacto devastador en una familia. Siempre tuve la impresión de que, por más que los bienes materiales tuvieran su valor, los sentimientos y las relaciones deberían ser siempre más importantes. Cuando mi madre y mi tío empezaron a atacarse, parecía que toda la esencia de nuestra familia se estaba desvaneciendo. Mi hermana y yo intentamos intervenir de varias maneras, tratando de apaciguar las tensiones, pero cada día quedaba más claro que la disputa ya no era solo sobre la herencia en sí, sino sobre probar quién tenía razón.
Mi madre trataba de mantener la calma y la dignidad, pero era evidente que la situación la estaba consumiendo por dentro. Veía las arrugas de tristeza en su rostro y sentía que, aunque ella quería resolver todo pacíficamente, el peso de las acusaciones estaba destruyendo su confianza. Me preguntaba cómo habíamos llegado a este punto. ¿Cómo podría la muerte de mi abuela, que debería ser un momento de reflexión y unión, haber generado tanto sufrimiento? Lo más irónico era que, cuando mi abuela estaba viva, siempre decía que el dinero es solo papel y que la verdadera herencia era la memoria de los momentos compartidos. Siempre tenía un discurso firme sobre la importancia de mantener la armonía familiar por encima de cualquier cosa, pero parecía que sus palabras habían sido olvidadas tan pronto como la herencia se convirtió en el centro de atención. Eventualmente, la situación llegó a un punto en que la única solución viable fue recurrir al sistema judicial. La disputa por la herencia fue llevada a los tribunales, y lo que parecía ser una cuestión simple de división de bienes se convirtió en un proceso legal complejo. La decisión de llevar el caso a la justicia no fue fácil para mi madre, pero la presión de las acusaciones y la división familiar hacía imposible resolver la situación de otra manera. Cuando el caso llegó al tribunal, las acusaciones de mi tío ganaron fuerza. Él alegaba que mi madre había manipulado la voluntad de mi abuela, y la idea de que el testamento no reflejaba su verdadera intención fue defendida con fervor. Por otro lado, mi madre y sus abogados intentaron presentar el testamento como un reflejo claro de la voluntad de mi abuela, tratando de probar que no hubo ninguna manipulación y que la división de los bienes estaba de acuerdo con sus instrucciones. La decisión judicial respetó la división que mi abuela había estipulado, pero lo que más me impactó fue el desgaste emocional que esto causó. Durante todo el proceso, vi cómo la confianza en las instituciones también fue puesta a prueba. Aunque el juez decidió de manera objetiva e imparcial, el dolor de ver a la familia desgarrada por algo que podría haberse resuelto de otra forma fue algo que no podía soportar. El desenlace del tribunal trajo una sensación amarga de victoria, para un lado, pero fue una derrota para todos, ya que las cicatrices dejadas por la disputa eran demasiado profundas para sanar fácilmente. Aunque el testamento fue leído y las disputas legales resueltas, lo que más me marcó fue la sensación de que, de alguna manera, todos nosotros perdimos más que a una persona querida. La muerte de mi abuela debería haber sido el fin de un ciclo de vida, pero terminó siendo el fin de algo mucho más significativo, el fin de nuestra familia unida. El luto por la pérdida de mi abuela se entrelazó con el luto por la pérdida de las relaciones que pensaba que eran indestructibles. En lugar de encontrar consuelo y apoyo unos en otros, nos convertimos en extraños, cada uno con sus heridas abiertas, sus rencores y desconfianzas. El dolor de perder una figura tan importante en la familia se intensificó por la sensación de traición que se esparció entre nosotros. Nunca imaginé que la muerte de alguien tan querido desencadenaría una ola de destrucción emocional tan grande. Mi hermana y yo aún estamos tratando de entender lo que sucedió, pero es difícil superar la sensación de que nuestra familia nunca volverá a ser la misma. Ahora, meses después, estoy intentando procesar todo lo que sucedió. La experiencia me dejó con una sensación de desconfianza hacia muchas cosas. Nunca imaginé que algo tan simple como una herencia pudiera destruir tanto la confianza entre las personas. Sin embargo, he aprendido que lo que realmente importa no son los bienes materiales, sino las relaciones que construimos a lo largo de la vida. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede curar heridas profundas ni restaurar la confianza quebrada. Quizás la mayor lección ha sido darme cuenta de cómo el duelo y las cuestiones no resueltas pueden emerger en momentos de gran fragilidad. La muerte de mi abuela debería haber sido un momento de reflexión y unión, pero se convirtió en un recordatorio amargo de cómo el dinero puede corromper incluso los lazos más cercanos. Espero que algún día mi familia pueda levantarse de nuevo, pero sé que la imagen de todos nosotros unidos ya no existe de la misma manera. Queda la lección de que debemos valorar lo que realmente importa antes de que sea demasiado tarde. Y así llegamos al final de otra historia. ¿Qué te pareció? Deja tu opinión aquí en los comentarios y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana de notificaciones, para no perderte los próximos videos. Aquí arriba verás 2 videos recomendados para ti. Espero que te gusten. ¡Hasta la próxima!